estamos nosotros con la placa de Nazca que se está metiendo debajo de la placa del continente y está levantando los Andes. Todos los días somos un grupo que hace meditación. O sea, aquí hay gente de todas las religiones, de todas las escuelas, hay gente agnóstica y mayormente estos protocolos que nosotros hacemos han inspirado también al doctor Stephen Greer del grupo Disclosure Project, que es un grupo de científicos en Estados Unidos a partir del año 2013, a intentar el contacto extraterrestre usando los mismos cuatro pasos. O sea, advertimos con un día de anticipación a un grupo de técnicos, de militares, de gente experta, ya de que iba a haber una experiencia de contacto. O sea, ya no solamente el psiquiatra, y lo hemos tratado en la medida de las posibilidades de mantenerlo durante todas estas más de 5 décadas. Porque tener contacto es mucho más fácil que mantenerlo. Hay una vida eterna, aunque sea a plazos, o sea, a través de distintas encarnaciones. Bienvenidos a Mundo Paranormal. Hoy estamos haciendo un programa especial con nuestro maestro, el señor Sixto Paz Wells. Se lo decía hace un rato, y es mi manera de ver las cosas. Cada quien ve las cosas no de acuerdo a lo que sabe y tal, sino de acuerdo a quien cada persona es. El día de hoy, primero que nada, bienvenido, maestro. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Ariel. Realmente un honor, un gusto, un placer estar siempre contigo y realmente siempre en el momento oportuno para poder aclarar las cosas. Lo es para nosotros también. Maestro, a ver, ayúdanos a entender un poquito, porque a veces como que la chocolatera se nos patina un poquitín. ¿Por qué Rama no es una secta? Primeramente porque no, la fe es materia de las religiones. La fe es la seguridad de lo que no se ve. El grupo Rama es un grupo de contacto extraterrestre, o sea, más que investigar el tema ovni, realmente lo que hacemos es crear toda una serie de protocolos, de técnicas, de prácticas para tener contacto extraterrestre e intentamos tener la experiencia del contacto. Hemos tenido las verificaciones, corroboraciones de que esos contactos son reales. Hemos podido llevar a periodistas, a militares, a un psiquiatra, a un juez y una jueza, ya que han podido constatar de que realmente el fenómeno existe. O sea, ya no el fenómeno ovni, sino el fenómeno contacto, o sea, la posibilidad que un grupo de personas establezca el puente de comunicación con seres de otros planetas y que este contacto se mantenga durante mucho tiempo. Sería una secta si de pronto alguien dice que tuvo tal o cual experiencia y todos los demás lo tienen que creer porque él lo dijo. O Pero sea, ya también desde otra el momento. pregunta. ¿Lo Sí, ven únicamente los que están en Rama y los que son parte de Rama o lo han experimentado y experienciado además también personas fuera de? pues cuando te cito un ejemplo, en el año 2006, un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea de Chile, se comunicó conmigo y me dijo, me he enterado que ustedes están yendo a la isla de Rapa Nui, que es parte de la Polinesia chilena, de la quinta región de Chile, y van a una experiencia con taxa terrestre. ¿Podría acompañarlos, pero en plan escéptico? Dije, mire, doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que tanto mi persona como el grupo del que formo parte necesitamos un psiquiatra y urgente. Pues qué mejor que usted se ofrece a acompañarnos voluntariamente y en plan escéptico. Así que nadie va a Muy poder decir oportuno. de que usted era un crédulo, integrante de nuestro grupo, ya con la camiseta puesta. Bueno, total que él vino con nosotros y todos los días somos un grupo que hace meditación. O sea, aquí hay gente de todas las religiones, de todas las escuelas, hay gente agnóstica, ya hay de todo, ya, pero lo que hay es como un común denominador de practicar técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación para ¿Qué facilitar la experiencia utilizan, del contacto. qué utilizan para entrar en ese estado? Yoga, o sea, ejercicios de yoga. O sea, el grupo nuestro ya eh, se recomienda a la gente, o sea, no se recomienda, o sea, realmente se exige a la gente no consumir ningún tipo de droga, ni estimulantes, sí, o sea, al contrario, o sea, que la gente tenga una vida, podríamos decir, lo más sana posible. Y mayormente estos protocolos que nosotros hacemos han inspirado también al doctor Stephen Greer del grupo Disclosure Project, que es un grupo de científicos en Estados Unidos a partir del año 2013, a intentar el contacto extraterrestre usando los mismos cuatro pasos. Entonces, son cuatro pasos que no, ni siquiera son inventados por nosotros, es algo milenario que viene pues de la antigua India y todo, ¿no? Y aunque muchas nuestras creencias religiosas o personales y nuestra formación cultural ya es totalmente, o es cristiana, o es judía, puede ser musulmán y todo. O sea,
no nos, o sea, no encontramos ningún tipo de rechazo, ¿ya? A asumir esas técnicas hindúes que son realmente tan útiles, tan prácticas, ¿no? O sea, este, sería lamentable que alguien comience a maldecir o a considerar de que es satánico, pues, hacer yoga, ¿no? Hacer meditación. El psiquiatra vino, aceptó hacer meditación con nosotros y delante de él recibimos el mensaje psicográfico de escritura automática que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer. ¿Sería esto una fe religiosa, una creencia, si tenemos que creer lo que se ha dicho y no hay ningún tipo de constatación o verificación? Es como que agarro yo un teléfono, el móvil, y comienzo a decir, sí, acabo de hablar ya con de pronto el Dalai Lama. Ah, qué bien, ¿qué te dijo? Esto. Bueno, y tienes una corroboración de que hablaste, a ver, presta, no le puedo prestar mi teléfono ya porque estoy esperando otra llamada. O sea, para que no se note que esa llamada me la he inventado, ¿no? Entonces, ya desde el momento que estás exigiendo que la gente te crea cosas simplemente porque las dices, si no se pueden corroborar, ya estamos en el terreno religioso. Y una secta es una escisión. O sea, cuando hay una fe determinada, ya una creencia establecida, y aparece un grupo de personas o una persona que cuestiona lo establecido, diciendo de que eso no fue así, es de otra manera. Eso es una secta, es una separación, una escisión de algo que ya está establecido. Pero no tiene nada que ver en el terreno de los ovnis. O sea, no podemos creer en los extraterrestres como creemos en Dios. O sea, los extraterrestres son gente como nosotros, o seres como nosotros, si no son necesariamente gente, que vive en otros planetas, como que alguien viviera pues, en Dinamarca o en Suecia, es otra gente, ¿ya? Pero no son mejores que nosotros, ya puede ser que económicamente en este momento están mejor, pero hubo una época en que nosotros, nuestros países, eran mucho más poderosos y ricos que esa gente que vivía realmente en palafitos, ¿no es cierto? En la misma época. Estamos hablando de seres de otros mundos, ya que consideramos, es nuestra opinión, no tiene nadie que creerlo, que vienen con buenas intenciones, porque si no hace tiempo que nos hubieran hecho polvo. Entonces, el contacto nuestro, pues nos ha permitido que en esa ocasión, en Pascua, por ejemplo, recibiéramos la hora, el día, ya y el lugar exacto donde iban a aparecer. Con el psiquiatra fuimos, pero el día anterior al haber ido, estuvimos ahí reunidos con el psiquiatra y con los militares y con la gente del aeropuerto Mataveri de la población Jangaroa y les contamos de la experiencia que vamos a tener. O sea, advertimos con un día de anticipación a un grupo de técnicos, de militares, de gente experta, ya de que iba a haber una experiencia de contacto. O sea, ya no solamente el psiquiatra, toda esa gente testiga. Entonces ellos dijeron que iban a estar atentos a la pantalla del radar, aunque suelen no aparecer en la pantalla del radar. Fuimos al lugar, 25 personas, incluso el psiquiatra, aparecieron dos objetos haciendo evoluciones, regresamos al aeropuerto y los militares de la torre de control salieron junto con los técnicos y todo a confirmarnos de que lo tenían grabado en la pantalla del radar, cosa que no es normal, y que ellos habían presenciado los dos objetos, haciendo evoluciones sobre la zona del Poike donde se había recibido. Y el psiquiatra dijo, bueno, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación. Ya desde el momento en que algo puede ser corroborado, comprobado, que se puede verificar, que se puede reproducir, o sea, todo lo que es científico es aquello que es reproducible. O sea, que se pueden recrear las condiciones para que el mismo fenómeno, las mismas, podríamos decir, las mismas circunstancias o las mismas conclusiones se repitan una y otra vez. El haber convocado a la prensa 11 veces durante 51 años. Y aparte de esas 11 veces, otras 8 veces más, que como le he mencionado ya muchas veces, nosotros no hemos invitado a la prensa, o sea, la prensa se ha invitado sola, nos han caído como paracaidistas o nos han pedido participar, pues, desde un juez, una jueza, el mismo psiquiatra, unos militares, vengan, si quieren venir, vengan y han podido constatar de que tal como decía el mensaje, el contacto era cierto. Ahora, estamos partiendo del hecho de que psíquica, que existe algo que ya se estudia en universidades como la Sorbona de París o la Universidad de Montreal, Canadá, o la Universidad de Moscú. O sea, dentro de la cátedra de psicología
existe la parapsicología científica, el estudio de la percepción extrasensorial. Se sabe que existe, lo que no se sabe todavía es cómo funciona, pero que sí existe. O sea, hay casos evidentes de telepatía. Entonces, está en una fase experimental. Nosotros hemos trasladado esa fase experimental aprovechando los 4 pasos que nos enseñó la yoga, ¿ya? Para intentar el contacto. Aparentemente tuvimos suerte de principiante, solamente que esto se fue repitiendo, se corroboró, se confirmó, se comprobó y lo hemos tratado en la medida de las posibilidades de mantenerlo durante estas más de 5 décadas. Y el resultado es ese. Ahora, el problema es que cuando nosotros iniciamos la experiencia del contacto en el año 74, éramos un grupo de jóvenes entre adolescentes y jóvenes propiamente, estamos hablando de 16, 17, 18 años de edad, no teníamos experiencia de vida. O sea, éramos gente inmadura, gente, podríamos decir, sin la sabiduría, sin el conocimiento de la vida necesario. Entonces, de la noche a la mañana, nuestro grupo se catapultó, nuestro grupo fue conocido a través de periodistas como Juan José Benítez, que tuvo la oportunidad de acompañarnos a un encuentro anunciado previa cita, y de pronto estábamos en marquesinas delante de un público ávido por el tema y todo, y lo único que nosotros sabíamos era lo que estos seres nos habían dicho, lo que se nos había ocurrido preguntar, y que no era mucho tampoco, porque no creas que éramos muy ocurrentes. ¿Ya? Este, y comenzamos a compartir eso, y en base a las inquietudes que la gente nos mostraba, volvíamos a repreguntar. Pero independientemente de eso, teníamos que mantener nosotros una disciplina de vida, un trabajo interior para que esta comunicación psíquica, mental, funcionara, o sea, se mantuviera, porque tener contacto es mucho más fácil que mantenerlo. O sea, tenerlo depende más de ellos que nosotros. Mantenerlo requiere de nuestro trabajo, de nuestra preparación y todo. Y la ventaja es que cuando uno tiene contacto, uno puede preguntarles a ellos de acuerdo a su bagaje cultural, de acuerdo a sus inquietudes, sus intereses. Si mi formación es judía, yo voy a preguntarle a estos seres sobre el judaísmo, sobre la historia bíblica. Si soy islámico, musulmán, le voy a preguntar sobre Mahoma, le voy a preguntar sobre las suras del Corán. Si soy cristiano, le voy a preguntar sobre Jesús, le voy a preguntar, o de pronto, sí, ya puede ser que mis creencias sean cristianas, pero a mí me interesa más la ciencia. Le voy a preguntar sobre la materia oscura, sobre el principio y el final del universo, el tamaño del universo. O sea, cada uno le va a preguntar de acuerdo a sus inquietudes y su formación cultural. Por eso no es una secta, porque nadie tiene que creer, ¿no? Lo que alguien recibió, lo que a alguien le pasó, ya que todos por igual tenemos oportunidad de vivir la misma experiencia. Solamente que hay que prepararse, hay que sensibilizarse. O sea, hay gente que dice, yo quiero tener contacto con los extraterrestres. Ah, perfecto, pero ¿te has puesto a pensar si a ellos les interesa tener contacto contigo? Entonces hay que ser contactable, tienes que ser una buena opción, que ellos vean que realmente a través tuyo pueden generar una reacción en cadena, no de fe o de creencias, sino una reacción en cadena de amplitud de conciencia, de que la gente abra su mente y se dé la oportunidad de prepararse para tener su propia experiencia. Entonces, ¿desde cuándo eso puede ser una secta? ¿Desde cuándo eso puede ser una religión? O sea, si no estamos teniendo que creer lo que alguien dice, es una invitación a que todos experimentemos por nosotros mismos la dinámica del contacto. ¿En qué creía Sixto Paz antes? ¿Cómo fue el cambio de él durante el contacto? ¿Y en qué piensa o en qué cree él ahora? Pues a la edad de 17 años era bastante inocente, o sea, en mi país le diríamos un poco caído del palto, ¿ya? O sea, ingenuo, realmente creía todo, o sea, creía todo lo que me decían y todo, porque creía en en la buena fe de la gente, sobre todo de las personas mayores, de las autoridades, de los líderes. Quería creer realmente en lo que la gente decía. Y lo único que sí, trataba también siempre de ver más allá. O sea, probablemente en la religión en la que me formé, tanto en la universidad como en el colegio y todo era un secreto, todo era un misterio, no habían respuestas realmente. La ciencia, tal como me la enseñaron en la escuela y en la universidad, todo era teoría, no había nada sólido. ¿Ya? Entonces, estaba sediento, necesitado de respuestas.
a la edad de 17, 18 años, las preguntas fundamentales que estaban moviendo mi vida, que me estaban motivando, era de saber ya quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Pero una respuesta que fuera coherente, que fuera lógica y que me llenara por dentro, o sea, que me satisfaciera, aunque fuese la respuesta que le puedes dar a un niño, porque a cada uno le puedes dar la respuesta de acuerdo a su edad, ¿ya? Y entonces yo necesitaba la respuesta que me correspondía de acuerdo a mi edad mental, evolutiva o lo que fuese, ¿no? Entonces, pero nadie me la estaba dando en ese momento. Por eso es que comencé a hurgar, a tratar de ver qué hay del otro lado, ¿no? O sea, otras opciones. Y Y yo creo que realmente, por eso esos eran los materiales que quizás ellos necesitaban y requerían, porque tal vez a otras personas no les hubiera venido bien contactarles o no hubieran sido contactables, qué sé yo. pues realmente quien me inspiró fue mi papá, porque mi papá investigaba el Claro. tema de los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en sus ratos libres investigaba el tema ovni. Entonces, como mi padre era una persona muy valiente para hablar de estos temas en una época en que se ridiculizaba todo esto, en donde todo era no, 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 ya Es que era una locura en no hay aquel vida entonces, fuera de la Sixto. Tierra, no hay agua, no hay nada, Claro, ya. claro. Entonces, Sí, mi sí, papá decía, seguro. no, no, hay de todo, ya. Entonces, era admirable. Y bueno, ya te digo, de tal palo, tal astilla. Entonces, tratamos eh, con mi madre y mi hermana una noche como jugando recibir un mensaje extraterrestre y se desencadenó toda una serie de acontecimientos. Ahora, no es que yo tuve contacto con los extraterrestres o con mi madre y mi hermana, tuvimos un contacto extraterrestre, ellos tuvieron contacto con nosotros. O sea, y probablemente lo hicieron porque mi padre estaba de por medio, porque de alguna manera ya habían estado haciendo un seguimiento a mi padre y a toda la familia. ¿Quién sabe? Claro. Puede ser que todo eso tenga Yo sí lo sentido de creo. esa forma. Yo sí lo creo, honestamente. Yo sí lo creo. Porque, Pero lo que te dis- digo, Ariel, es que por haber tenido esta experiencia de contacto que se ha corroborado, verificado una y otra vez a lo largo de todos estos años, no me considero mejor persona que nadie, al claro, contrario, claro. considero que cualquier persona podría tener contacto extraterrestre. Es más, yo soy cualquier persona. Bueno, sí la he tenido yo, cuando menos me lo esperaba. Imagínate si no la puede tener, ¿cuántos más, Porque no? te diste la oportunidad, no te pusiste límites, porque no pensaste en ningún momento que esto podría chocar con tu formación cultural, con tus creencias religiosas. Al contrario, o sea, todos, sea cual sea la religión que tengamos, todos creemos en un solo Dios, creador de todo y universal. ¿Cuál es el miedo que tenemos nosotros de verificar que ese Dios es universal? Que así como nos creó a nosotros, creó también vida en otros planetas. Pues si no, entonces estaríamos hablando de un dios de un barrio. Entonces, ¿hay otros dioses de otros barrios o qué? Porque el universo es tan grande, no tratemos de ponernos a comprender a Dios ni entrar en ese terreno, pero por lo menos tratemos de ver esta relación con seres de otros mundos, cuyo único mérito es que empezaron antes que nosotros. ¿Cuál es su punto de vista? No porque pensemos que lo que ellos nos vayan a decir es la verdad absoluta, no, es un punto de vista más interesante a tomar en cuenta, nada más. O sea, el que piensa que no, es palabra de los extraterrestres, pues será la palabra de los extraterrestres que quieran, pero yo no estoy de acuerdo. O Sí, sí estoy de sí, acuerdo, sí. o me parece bien, o no me parece, y se acabó. Interesante también ahora que comentas esto, porque tampoco es que ellos quieren venirnos a obligar a hacer algo, porque creo que con toda la tecnología que tienen, nos podrían hacer cosas, hacer o realizar cosas a gusto de ellos y ya, y no lo hacen. Hay ese Así es. respeto en ambas Y, direcciones, pienso yo. y algo que verdaderamente me hace confiar más en la amistad y en la sinceridad de estos seres es que ellos han reconocido sus errores, que ellos nos han revelado algo muy duro. Es como cuando de pronto, pues en algunas parejas ocurre, ¿no? Que nacen los niños, no se sentían preparados para tenerlos, pensaron en algún momento abortarlos, al final asumieron la responsabilidad, tiraron para adelante, los amaron entrañablemente, pero un día de pronto esa hijita, ese hijito, ya grandecitos, se enteran de que en algún momento pues los quisieron abortar. Entonces pueden tomar esa actitud melodramática de decir, ay, no me quisieron abortar, ya no los quiero. No,
Es decir, caramba, estaban ajustados, no tenían dinero para nada, ya, y sin embargo, aunque lo hayan pensado, al final no lo hicieron y me amaron y me dieron la educación que tengo, que Dios los bendiga, porque fueron el instrumento por el cual yo llegué a esta vida. No, ya el melodrama o la telenovela latinoamericana, no, ay, ya no los quiero, ya no quiero saber nada de ellos, porque en algún momento pensaron en deshacerse de mí, pero sí, todavía ni siquiera existías. Ya, no, pero es que lo pensaron. Oye, ya, Comenzando por entonces, ahí, comenzando sí, por ahí. sí, Bueno, pero por en mi eso te digo, caso, sí, perdón, en mi caso el especialista les dijo por un asunto de salud de mi madre, también puede ser por algo de salud, que me tenían que abortar inmediatamente. Entonces, el escopo es muy grande, pueden ser por muchísimos así motivos. es, La diferencia es cómo nosotros nos tomemos la cucharada y lo que vamos a darnos el lujo de pensar y de sentir. ciertamente que sí, tal cual. Como nos decías entonces también, el catolicismo quizás en el que te criaste tampoco te estorbó para poder ver la posibilidad Para, de para comunicación. nada. O sea, aun cuando yo comencé a entrar dentro del terreno del orientalismo y comencé a pensar, podríamos decir, seriamente en el tema de la reencarnación, las vidas sucesivas, eso para nada me contradecía mis creencias religiosas. O sea, en el sentido de que hay una vida eterna, aunque sea a plazos, o sea, a través de distintas encarnaciones. De todas maneras, recordemos que las creencias religiosas siempre pasan a través del filtro de personas que quizás con la mejor buena intención lo creyeron haber entendido eso que les llegó a ellos como revelación de la divinidad. Puede ser, a lo mejor, yo no lo sé. Lo único que sé es que eh, tanto las cosas espirituales como las cosas de la vida diaria tienen que estar cargados de una sobredosis de sentido común y de lógica. Si nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, como Dios, que es amor, que es la suprema luz del universo, o como le queramos, lo queramos considerar, nos va a dar una sola vida cuando una sola vida no es suficiente para hacer todo lo que tienes que hacer. Aparte, dos personas no nacen en igualdad de condiciones. Uno nace pobre y otro nace rico. Uno nace sano, otro nace enfermo. Uno tiene todas las oportunidades en la vida, otro no tuvo ninguna. Uno tuvo una larga vida y otro ni bien nació, se murió o no nació. Y otro tuvo una hermosa familia, una vida larguísima y todo. Uno fue hombre, otro fue mujer. O sea, no todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, no, Dios es de unos y, o sea, tiene preferencias. Dios no tiene preferencias, ¿ya? Eso es muy propio de nosotros, pero Dios no tiene preferencias. Y si en algún momento pensamos que las tuvo, son interpretaciones nuestras, pero Dios no puede tener preferencias, ¿ya? Claro. Él es Simplemente porque equilibrio. Dios es Dios de todos, ¿ya? Ahora, entonces, tiene que haber una explicación o una alternativa. Yo encontré que podría ser, y a estos seres me lo confirmaron, que ellos también lo creían así, pero eso no significa que sea verdad, ¿ya? De que existe la reencarnación, las vidas sucesivas, y que cuando tú llegas a un nivel de conciencia superior al nivel promedio de un planeta, puedes nacer en planetas superiores. Pues, oye, tiene sentido, pero no significa que sea la verdad. Al final te vas a quedar con todo aquello que a ti, en lo profundo, te llena, te satisface, y lo que no, pues simplemente lo desechas. O sea, lo explico generalmente a la gente de esta forma, ¿no? En la era de Piscis, como los esoteristas le llaman a una época anterior, estamos hablando pues, o sea, el siglo XX y todo, era como en un restaurante donde había un menú único, un plato único. ¿Comías lo que había o no comías? O sea, tenías que ir a determinada religión, a determinada escuela esotérica, determinada corriente, pensamiento científico, de determinada corriente, materialismo, dialécticos. O sea, tenías que pensar esto así. No, no podías tomar un poco de todo. No, no, no. Después, en el tránsito entre Piscis y Acuario, te encuentras tú que vas al mismo restaurante, pero ahora hay varios platos al escoger. Lo que no puedes es escoger más de un plato ni servirte en un plato un poco de cada cosa. No, porque eso no está bien visto. O sea, verdaderamente, qué poca seriedad que una persona sea tan abierta y tan fluctuante. ¿No? Y ahora que estamos en la era de Acuario, es autoservicio. Tú pasas con tu charola, te sirves de acuerdo a lo que tú consideras que te gusta, que te conviene, te parece sensato, te parece coherente, y lo que no, no. Entonces, estamos en una época en que ya la gente está perdiendo el temor a cuestionar
las creencias establecidas, pero no para producir una escisión, no para hacer una secta, para crear otro grupo al margen del grupo, sino simplemente, si me lo permiten, sigo dentro de la organización, de la escuela, de la religión, de todo, pero planteo que hay ciertas cosas con las que no estoy muy de acuerdo y todo. O sea, no tengo que tragármelo todo, no tengo que creerlo todo, pero igualmente lo respeto por la tradición, la trayectoria, por el mérito de todos los que lo hicieron posible hasta este momento. Pienso que estamos en una época maravillosa de la historia de la humanidad. Y eso es algo, debo decirlo, que se practica también en Rama. Pues es lo fundamental dentro de Rama, porque Rama es simplemente más que el personaje del Ramayana, de Valmiki, una encarnación del dios Vishnu dentro de la mitología hindú. Para nosotros tiene otra acepción. O sea, es Ra como el antiguo Egipto, el sol, ¿no? Ma es la madre tierra. Entonces, tan sencillamente como que Rama significa ser un sol en la tierra. O sea, trata de dar ejemplo de vida, trata de ser un punto de referencia que inspire a la gente a ser respetuosos, tolerantes, compasivos, o sea, buenas personas. Y tú como judío, yo como católico, el otro como musulmán, el otro como agnóstico, el otro como Rosacruz, el otro como masón, o sea, o como seres humanos, independientemente de etiquetas, de formas y todo. Tratemos de ser mejores personas, nada más. Pero eso sí, cuando estemos juntos, ya hablamos de todo lo, o sea, de todo lo que tenemos en común. No hablemos de las cosas que nos distancian. O sea, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de fútbol, ni vamos a hablar de religión. O sea, tratamos de mantenernos un poco lights para que nos sintamos cómodos entre todos, nada más. Hablemos de Totalmente de extraterrestres. acuerdo. Sí, sí, bueno. Bueno, el otro día en un programa que estábamos hablando de este tema, preguntaron eso, le digo, que no vieron que ya llegamos. ¿Cómo que si hay extraterrestres? Si estamos aquí. Bueno, a veces es mejor sacarle la jocosa a las cosas, ¿no? Que no se diga que... Sí, Quisiera, justamente ahora que haces mención a esto, en estos días, precisamente el domingo pasado, en un programa de televisión de este gran periodista y divulgador en España, Iker Jiménez, el programa se llama Cuarto Milenio, él invitó a una joven quien fue víctima realmente de una secta bastante perniciosa allá en España y que simplemente se autotitularon Rama, o sea, como el grupo nuestro. Ella era una niña cuando tenía 7 años de edad, cuando su familia pasó a ser parte de esta agrupación, vivían todos metidos en una sola casa, tipo una comunidad, y todo de todos y bueno, hasta ahí no habría ningún problema, pero, o sea, bueno, esa es su decisión, pero obviamente tenían que creer lo que se les decía y estas personas ya no se comunicaban realmente con extraterrestres, aunque originalmente habían sido un grupo que por su cuenta, de una forma muy independiente, ya tomaron el nombre porque resultaba famoso en ese momento en España, y ellos se autotitulan Grupo Rama, allá en Asturias, en Oviedo, y ellos directamente ya se comunican con Dios. O sea, sus mensajes no eran de supuestos extraterrestres, ni menos aún buscaban algún tipo de corroboración con avistamiento, no, no. Alguien recibía algo y todo el mundo tenía que creerlo, y el contacto ya no era con extraterrestres, sino directamente con Dios. Entonces tuve la oportunidad, a comienzos de los 80, de estar allí en España y reunirme con esa gente y decirles que no podían estar haciendo lo que estaban haciendo, que menos aún podían utilizar el nombre de un grupo. Nosotros nunca habíamos sido una organización carnetizada, ni con listas de miembros y todo. Cualquier persona podía integrarse a nuestros grupos, pero ya formar un grupo por su cuenta y comenzar a decir cosas ya sin ningún tipo de corroboración y no respetando realmente la filosofía del grupo original, eso sí era peligroso y les dije que no podían hacer. Y me mandaron a freír espárragos, obviamente, y siguieron con lo suyo. Esa fue una de las tantas razones por las cuales en el Congreso Mundial de Ufología de Cáceres, en España, en 1990, estando presentes periodistas de la talla de Francisco Padrón, de Radio Nacional de España, en las Canarias, estaba también presente ahí Miguel Blanco y muchos otros, pues declaré la disolución de Misión Rama como organización.
O sea, volvíamos a ser lo que éramos originalmente, un grupo de amigos en torno a una experiencia de contacto, donde cada uno vive en su propia casa, ya, o sea, y tenemos una vida normal, todo el mundo trabaja, todo el mundo hace lo suyo, solamente que nos reunimos de vez en cuando para hacer salidas al campo, para seguir mensajes, para seguir, pero sin tener que ponernos etiquetas, ni estructuras, ni nada por el estilo. Entonces, todos los periodistas más que sorprendidos. Don Sixto Paz, ahora justamente en este momento de mayor tensión de su grupo, que está como en 60 países, ya solamente en España hay más de 600 grupos de rama. ¿Cómo puede ser que se le ocurra disolver el grupo de rama como organización? Simplemente lo que estamos disolviendo son las estructuras, las etiquetas. Vamos a seguir siendo lo que éramos, amigos en contacto entre nosotros para estar en contacto con los de arriba, nada más. Claro, mucha gente estaba tan apegada a la estructura que no sabía cómo podía seguir reuniéndose sin que le digan, tú perteneces a este grupo. Simplemente, y bueno, se disolvió el grupo Rama por culpa de este tipo de gente que usaban el nombre para hacer barbaridades. Este día domingo, pues en este programa de Cuarto Milenio, se entrevistó a esta joven ya mayor que ha escrito un libro sobre denunciando pues el haber sido víctima de esta secta, ¿no? Y vuelvo a decir, secta es una escisión de un grupo establecido donde hay una serie de normas, de estructuras. Nosotros primeramente no somos una religión, así que no tenemos sectas, ¿ya? Pero este grupo sectario, o sea, al margen de todo cuestionamiento, todo algo, sí tenían visos de religión, porque la gente que formaba parte de su grupo tenían que creer lo que alguien decía, porque él lo decía, sin ningún tipo de corroboración. Entonces, ahí sí está diametralmente opuesta, alejada de todo lo que es el movimiento de nosotros como grupo de contacto extraterrestre. Y no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, y más vale porque esto ya está corriendo como pólvora y siempre hay personas tal vez que van a pensar cosas diferentes de lo que realmente Bueno, es. quien realmente quiere pensar mal no necesita excusas ni Motivo. motivos, o sea, siempre lo va a hacer. Sí, eso es muy cierto. Vamos a dejar acá abajo ahora también los números de teléfono para que las personas que deseen saber más del tema o deseen o han tenido tal vez algún encuentro, qué sé yo, con un extraterrestre o han visto alguna nave y quieran tener más información, los libros que el señor Sixto ha hecho, en fin, para que pueda contactar. Y también yo les invitaría a que investiguen y que, bueno, si tienen ese empujoncito que les da la vida, como me lo dio a mí, y quieren participar, pues que participen. También es una muy buena manera de saber qué cosa sí es y qué cosa no es también el grupo Rama, que creo que eso es valiosísimo. Quisiera que nos hablaras un poquitín acerca de cómo recibes tú la idea para la creación de un libro, porque quisiera abarcar varios temas también para que hoy queden cerrados en este programa. Te escuchamos, por favor. Primeramente, cuando se empezaron a recibir comunicaciones, mensajes y comenzamos a vivir experiencias de contacto, salidas, encuentros. Todo ese material era muy valioso como para que estuviera circulando en hojas sueltas. Ya en aquel entonces no había redes sociales, no podías enviarlo por WhatsApp, no lo podías enviar por Telegram, no podías tener una página tipo página web o menos aún un Facebook. Entonces, tenías que de alguna manera escribirlo y que apareciera en una revista, como un artículo, o que apareciera como un libro. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí a escribir el primer libro, Los Guías Extraterrestres y la Misión Rama, que salió publicado en el año 85. Ya en la actualidad son 21 libros publicados. Bueno, qué importante y qué interesante también saber esto, ¿no? Que has dejado también como un legado y que Dios nos preste tu vida por muchísimos años más, un legado ya escrito para que podamos ir entendiendo también algunos aspectos que a veces son sueños, a veces pueden ser visiones, qué sé yo, porque en algunos de ellos nos explicas cuál es la simbología también de aquello que podemos ver, inferir, sentir, soñar, no lo sé, porque a veces, debo decirlo yo, a veces uno sueña algo y la verdad no sabe cómo interpretarlo. Así es, y por eso muy importante, a la luz de lo que hemos conversado, interactuado con estos seres extraterrestres, de que los seres humanos sobre la faz de la Tierra somos seres interdimensionales. Esto es, que tenemos un cuerpo físico denso material y tenemos otros cuerpos más sutiles, como el cuerpo astral, el mental inferior, el mental superior, el alma, el espíritu, la esencia. Entonces, vivimos experiencias a múltiples niveles en otras dimensiones. Y decir eso, pues realmente hace 51 años atrás era una Una tontería. locura, Pero una cuando te locura. encuentras tú con Stephen Hawking
¿no? Que allá por el año 2010 declara de que la física cuántica ya y la física de partículas, todo está demostrando de que somos seres multidimensionales y que hay otras dimensiones realmente con las cuales se puede interactuar. Entonces el tiempo no pasa por gusto, o sea, al final todo se comprueba, todo se demuestra y cada vez que uno duerme, se desdobla y tiene experiencias en otra dimensión, en otra realidad y puede recibir realmente revelaciones que pueden venir directamente de la divinidad. ¿Por qué? La conexión con lo divino no es como, como si fuera un ministerio público, ¿no? Donde tú tienes que ir al secretario para que el secretario se comunique con el su jefe con el jefe con el director y el director hable con el presidente o con Dios, ¿no? Aquí la relación puede ser directa y realmente las Sagradas Escrituras de todos los pueblos de la tierra hablan de eso, de una relación directa desde tu corazón, desde tu mente, desde tu alma y todo. Entonces, hay gente que recibe revelaciones directamente de la divinidad o a través de intermediarios, que pueden ser ángeles. La existencia de extraterrestres no niega la existencia de ángeles, ya de la existencia de pronto de seres de otros mundos, incluso otros seres que estarían conviviendo con nosotros en este planeta y a los que poco a poco recién vamos nosotros tomando conciencia o vamos descubriendo y que pueden estar comunicándose, interactuando con nosotros. Y qué mejor que a través de los sueños, donde como hay diferentes tipos de sueños, hay sueños que sí son simbólicos, sujetos a interpretación, y que para poderlos interpretar uno tiene que utilizar la intuición, la imaginación y la inteligencia. La inteligencia para tener algo de conocimiento simbólico, qué significan los colores, qué significan los números, qué significan ciertas situaciones, la intuición para sentir lo que te pueden estar queriendo decir y la imaginación para hacer asociación de ideas. O sea, ocupamos la maquinita funcionando y operando bien. No nos vayamos a la primera ni lo creamos todo de una. Hay lugares Naturalmente. energéticos especiales como nos has enseñado, pero Sixto, con el paso del tiempo, que estamos hablando precisamente de esto, puede ser que hayan movimientos en la Tierra que genere que otros lugares se despierten también. Si nos ponemos nosotros a ver, por ejemplo, el caso de Israel. Israel se encuentra en el choque de dos placas violentísimas, o sea, dos placas geológicas violentísimas. Entonces, ese tipo de movimiento de energías también activa, despierta ya la conciencia de los seres humanos, conectándolos más fácilmente con otros planos de existencia. Así que, por ejemplo, aquí en Perú hay Perú, Chile, Ecuador, estamos nosotros con la placa de Nazca que se está metiendo debajo de la placa del continente y está levantando los Andes. Esto es un movimiento de placas ya violento y todo, por eso hay tanto contacto en Chile, en Ecuador, en Perú, ya, o sea, se están dando tantas experiencias, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. Entonces, hay lugares energéticos donde hay cruces de línea de energía, como los meridianos en el cuerpo humano, también los hay en el planeta, y hay sitios que tienen un movimiento energético tan brutal que atrae a las personas a establecerse en esos sitios para lograr desde allí una conexión con lo superior. Como prometí una hora, y me gusta cumplir mi palabra, quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy para tocar este tema que me pareció demasiado oportuno y el momento justo para hacerlo. ¿Qué te Ariel, parece? gracias a ti por la oportunidad, más bien. Un placer, un honor para mí siempre tenerte, y lo sabes. Te tengo mucha admiración, entre otras cosas, porque no sé cómo no te pusieron una camisa de fuerza cuando decías ciertas cosas y no te guardaron. Porque en aquella época, ahora que es normal y que ya, gracias a Dios, hemos salido mucho de este oscurantismo que había en estos temas, pues se entiende mucho mejor. Pero en aquella época, por Dios, era de verdad una locura, pero de magnitudes impensables. Pero Sí, quisiera sí. invitarte, y ya te cedo la palabra para que nos ayudes a ir haciendo el cierre. ¿Me aceptarías otra invitación para que hablemos de milagros o intervención extraterrestre? Naturalmente que sí. Recordemos que la vida ya de por sí es un milagro, o sea, cómo llegó a consolidarse la vida de la forma que se ha consolidado en este mundo, ya de por sí es un milagro. Y podríamos decir que la divinidad, las jerarquías de luz, se expresa a través de los milagros. Y nosotros a veces lo único que hacemos es ser instrumentos para consolidar también los milagros. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, quiero darte las gracias de verdad por haber estado acá con nosotros. Hoy que estamos hablando de rama, ¿qué es rama? Importante que lo podamos comprender.
tengamos cuidado con la información que sacamos. Ya el señor Sixto Paz me hizo el favor de acompañarme en otro programa en el que hablamos de si era verdad o no lo que hay debajo de las pirámides. Tenemos que tener mucho cuidado con la información que está llegando a nosotros, no porque llegue es, y tenemos que pensar y sopesar. Así que hoy espero que haya quedado muy claro, porque ese ha sido el sentido del programa, qué es Rama, pero también viendo qué no es Rama. Así que, Sixto, mi admiración, mi cariño de siempre. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Igualmente, un abrazo, Ariel. Igualmente, gracias a todos ustedes por haber estado acá con nosotros. Ayúdenos a difundir para que la gente sepa qué sí es, de entre todo lo que nos están diciendo, qué es y qué no, qué sí es. Muchas gracias. Soy Ariel Espía. Hasta la próxima. Gracias a todos.